Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Yosneida García y te invito a que podamos seguir aprendiendo inglés juntos. El tema de hoy es countable nouns and uncountable nouns. Son sustantivos contables y sustantivos incontables. Vamos a ver a qué se refiere esto. Primero que nada tenemos que saber qué es un noun. ¿Ok? Un noun es un sustantivo. Un noun puede describir una persona, a person, animal, object or place. Una persona, un animal, un objeto o un lugar. Veamos algunos ejemplos. Examples. Number 1. El ejemplo número 1. The child is hungry. El niño está hambriento. En este caso, el sustantivo es child, que es el niño, y denota una persona. En el ejemplo número 2 dice, The goat is on the hill. The goat is on a hill. Acá tenemos que el sustantivo es goat, que significa una oveja, y denota un animal. Y también tenemos otro sustantivo en la misma oración que es hill, que denota una colina. La oveja está sobre la colina. Hill es un lugar. Vemos que entonces en una oración pueden haber dos sustantivos. Tenemos que estar muy pendientes. En el ejemplo número 3 dice, The ball is big. The ball is big. Tenemos que el sustantivo es ball, es la pelota. La pelota es grande. En este caso, ball describe a un objeto. Acá tenemos una imagen donde hay algunos ejemplos sobre countable nouns, sobre sustantivos contables, referidos a la comida. Tenemos allí en la imagen los sándwiches, las manzanas, las naranjas, los huevos, todas esas cosas son sustantivos contables, ¿ok? ¿Cómo podemos identificar cuando es un sustantivo contable? Muchas veces nos angustiamos por saber si es contable o no es contable. Una buena forma de saber es si el sustantivo admite la forma plural o singular. Por ejemplo, yo puedo decir manzana o puedo decir manzanas, en singular o en plural. Cuando es un sustantivo incontable, ¿verdad?, solamente admite la forma singular. Por ejemplo, arroz. El arroz es un sustantivo incontable. No puedo decir arroces. Estaría mal dicho decir arroces. Yo como arroces. Sería mejor decir yo como arroz. Por eso solamente admite la forma singular. Ahora bien, vamos a ver ahora los quantifiers. En este video vamos a estudiar los quantifiers much, many, little, few y a lot. Un quantifier viene de la palabra quantity, que significa cantidad. Los quantifiers son cuantificadores, nos ayudan a describir cantidades que no queremos ser tan exactos en mencionarlas, pero queremos un aproximado de esa cantidad. Entonces utilizamos estos quantifiers. How to write questions using quantifiers. Vamos a ver cómo podemos escribir preguntas usando los quantifiers. Lo primero que tenemos que saber es que podemos hacer dos clases de preguntas. Primero usando how much, que significa cuánto o cuánta, ¿ok? En forma singular, cuánto o cuánta. Y del otro lado, en el lado derecho, podemos ver que podemos también hacer otro tipo de pregunta con how many, que significa cuántos o cuántas, de forma plural. Cada uno de ellos podemos tener varias opciones de respuesta. Por ejemplo, cuando usamos how much, tenemos una opción de respuesta de much. Podemos responder con much, que significa mucha o mucho, de forma singular. Podemos utilizar little, que significa poco o poca, también en forma singular. Y una tercera opción de respuesta es a lot o a lot of, que significa mucho o mucha o un montón. Fíjense que podemos utilizar much y a lot of para decir mucho o mucha.
la más utilizada es a lot of, ¿ok? Del lado de how many, cuando hacemos preguntas con how many, también tenemos tres opciones de respuesta. Podemos responder con many, que significa muchas o muchos, a few o few, que significa pocos o pocas, a lot o a lot of, que significa muchos, muchas o un montón. Fíjense que a lot of está de los dos lados, es decir que podemos utilizar esta opción de respuesta en ambos casos, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hacemos preguntas con how much, ¿verdad? Por ejemplo, queremos decir cuánto dinero tienes, refiriéndonos al dinero, ¿ok? Acá podemos decir el dinero será contable o será incontable, pero no nos vamos a enfrascar en eso, en saber si es contable o incontable. Simplemente vea la pregunta que usted quiere hacer. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto? ¿Sí? Con solamente usted ver cuánto, usted está viendo que es singular. Por lo tanto, si vamos al significado de la pregunta how much o how many, how much corresponde con cuánto de forma singular. Entonces mi pregunta, si yo quiero preguntar cuánto dinero tienes, entonces debo utilizar how much, porque how much significa cuánto. Y yo quiero preguntar cuánto dinero tienes. Entonces mi pregunta quedaría how much, cuánto dinero, money, how much money do you have, cuánto dinero tienes, ¿ok? Entonces tengo tres opciones de respuesta. Puedo decir que tengo mucho dinero, que tengo poco dinero o que tengo un montón de dinero. Vamos a ver cómo quedaría esa respuesta. La respuesta número 1 quedaría I have much money. Yo tengo mucho dinero, ¿ok? La respuesta número 2 quedaría de la siguiente manera. I have little money. Yo tengo poco dinero. La opción de respuesta número 3 me dice que puedo decir I have a lot of money. Yo tengo un montón de dinero, ¿ok? Ya tenemos estas tres opciones de respuesta para esta pregunta, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo preguntar con how many. How many lo utilizamos generalmente para cosas que sí podemos contar, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo ¿cuántos lápices hay? ¿Cuántos lápices hay? Fíjense que lápices acepta la forma plural, por lo tanto yo puedo contar cuántos lápices hay, ¿ok? Entonces, como mi pregunta principal o la primera palabra dice cuántos, está en plural, entonces yo voy al significado de how much o de how many y veo que how many significa cuántos, con la S al final que significa plural. Entonces yo voy a utilizar how many. How many ¿qué? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos lápices? How many pencils. Debo colocarle la S a pencils para que pueda corresponder con how many, que también está en plural. ¿Cuántos lápices? There are there, que significa hay. Fíjense que aquí en la parte del medio dice que hay significa there is, que significa en plural, hay cuando es plural, o there is cuando es singular y there are cuando es plural. En el caso de cuántos lápices estamos hablando de el plural, son varios lápices, entonces coloco there are, pero como estamos en una pregunta, recuerden que cuando preguntamos intercambiamos, ¿verdad?, el verbo to be, entonces quedaría el are primero y luego there, ¿okay? Entonces por eso es que decimos how many pencils are there, cuántos lápices hay. Tenemos también tres opciones de respuesta para esta sola pregunta. Pues la primera puede ser there are. Fíjense que aquí vuelvo a intercambiar el are there por there are. ¿Por qué? Porque ya aquí no estoy preguntando, ya aquí estoy respondiendo. Entonces en respuesta yo coloco there are, ¿ok? Hay muchos lápices, many pencils, sabiendo que many significa muchos o muchas. En este caso entonces quedaría there are many pencils. Hay muchos lápices. En el ejemplo número 2 o en la opción de respuesta número 2 tenemos there are few pencils. Hay pocos lápices, sabiendo que few significa pocos, ¿sí? Y en la opción de respuesta número 3 tenemos there are a lot of pencils.
hay un montón de lápices. Tengo siempre que recordar colocar el sustantivo, que en este caso el sustantivo es lápices, en su forma plural para que pueda corresponder con la pregunta de how many, que es para plurales. Tenemos aquí una práctica, ¿verdad? Que también podemos tomarlo como ejemplo. La número 1 dice: ¿cuánta sal hay en el océano? ¿La sal será contable o será incontable? La sal es incontable. ¿Por qué? Porque yo no puedo contar la sal a menos que utilice la opción de medir, ¿verdad? Ya ese es otro tipo de medición. Cuando por lo menos yo puedo medir a través de kilo, 1 kilo, medio kilo, pero la sal como tal yo no la puedo medir, porque no puedo contar cada granito de sales, por eso es algo incontable. Lo que es la sal, el azúcar, las harinas, son cosas incontables porque usted no se va a poner a contar granito por granito, pero entonces es algo que es imposible contar, a menos que se utilice, como le digo, otra opción de medición, ya se diría medición, no contar como tal. Entonces, ¿cuánta sal hay en el océano? Okay. How much salt is there in the ocean? ¿Cuánta sal hay en el océano? Yo quiero decir, fíjense que entre paréntesis está la palabra mucha, porque yo quiero decir, o yo considero que en el océano hay mucha sal. Entonces, si me están solicitando que mis respuestas sean con mucha sal, entonces mi respuesta quedaría de la siguiente manera: There is much salt in the ocean. Hay mucha sal en el océano. También puedo responder: There is a lot of salt in the ocean. Porque fíjense que much y a lot of, los dos pueden significar mucho o mucha. Por eso, para esta pregunta yo tengo dos opciones de respuesta. Cualquiera que yo utilice está muy bien. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas manzanas ella va a comprar? ¿Cuántas manzanas ella va a comprar? How many apples is she going to buy? ¿Cuántas manzanas ella va a comprar? Tengo how many. How many me indica que yo puedo contar cuántas manzanas son, ¿verdad? Y apple admite la forma plural, así que yo puedo contar. Y entre paréntesis al final me están diciendo que unas pocas. Me están solicitando de que la respuesta que yo dé sean unas pocas manzanas. Entonces mi respuesta quedaría de la siguiente manera: She is going to buy a few apples. ¿Ok? ¿Por qué utilizo few? Porque few significa pocos o pocas. Pero entonces yo diría: ella va a comprar pocas manzanas. Pero como me dicen unas pocas, agrego la palabra a, la letra a, delante de few, que a es un artículo que significa un o unas. Por eso digo a few apples, unas pocas manzanas. ¿Ok? En el ejemplo número 3 tenemos: ¿cuánta agua bebes? How much water do you drink? How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? Y me están solicitando que mi respuesta sea un poco. ¿Un poco de qué? Un poco de agua. Entonces mi respuesta quedaría: I drink a little of water. I drink a little of water. ¿Por qué en la pregunta dice you y por qué en la respuesta dice I? Porque en la pregunta me están diciendo ¿cuánta agua bebes tú? Y entonces en la respuesta yo tengo que decir yo, por ese you cambia a I, porque en la respuesta soy yo. Y en la pregunta eras tú. Entonces, yo tomo poca agua. Espero que te haya gustado este video y que puedas aprender un poco más sobre este tema de los quantifiers. No olvides suscribirte a mi canal. Bye.